Volvemos a nuestro espacio de Medicina y Salud, que hoy pone fin a esta temporada y lo hacemos dedicándolo a un equipo de investigación en la Facultad de Medicina donde nos encontramos, que se dedica a hacer estudios moleculares aplicados a ciencias de la salud. Concretamente hoy dos profesores, Inmaculada Ballesteros, neurobióloga, y el bioquímico Carlos Alberto Castillo, nos van a hablar de los efectos de las drogas en el cerebro. Así que si me acompañan vamos a conocer toda esta investigación. Yo formo parte de un grupo de investigación que se llama Estudios Moleculares Aplicados a Ciencias de la Salud. Lo formamos 3 profesores de la universidad, somos 2 de bioquímica y 1 de microbiología. Y una de las líneas, entre las muchas que participamos, una de las líneas que utilizamos es la de investigación sobre el efecto de drogas en el cerebro. Es una cosa que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Empezamos con estudios de microanatomía, que es un poco lo que veis aquí al fondo. Tratábamos animales con distintas drogas y luego veíamos el efecto que tenía eso en el cerebro de manera anatómica, con las neuronas piramidales. Y ahora lo que estamos haciendo es utilizar estos mismos animales, pero para hacer estudios más bioquímicos y más de proteínas y cosas así. El grupo es de reciente creación, en la universidad eso se llama Emergentes, y nos formamos en 2017, o sea que llevamos muy poquito tiempo. Y avances, pues mira, últimamente hemos hecho publicaciones sobre el efecto que tiene el efecto combinado de 2 drogas en el cerebro, porque de momento en la literatura lo que hay mucho es efecto individual en distintos modelos de adicción, y nosotros lo que queríamos ver es cómo la mezcla de varias drogas puede producir un efecto diferente o no, a lo mejor una de ellas está por encima de la otra su efecto, y eso es una de las cosas que hemos estado haciendo últimamente. ¿Tenéis algún objetivo marcado de algo? Bueno, pues ahora queremos hacer estudios, sobre todo ahora en adolescentes. Hay muchos trabajos publicados sobre efectos de drogas en machos y con una droga en concreto, y nosotros lo que queremos hacer son estudios de combinación de drogas, tratamientos combinados, y en distintas edades, adolescentes, estamos mirando ahora, y en hembras, porque normalmente en los estudios, pues, por las diferencias hormonales, los científicos tienden a estudiar solo un sexo, y normalmente se elige el masculino porque hay menos variaciones hormonalmente. Hay muchas formas de estudiar el cerebro y la anatomía. Una de ellas pues ya las vimos en alguno de los reportajes que habéis hecho antes con otros grupos de investigación de la facultad. Y una que utilizamos nosotros son las inyecciones intracelulares en el tejido. Hacemos con una micropipeta, inyectamos dentro de una célula y la rellenamos con un colorante. Eso nos permite poder verla luego en el microscopio, y es un poco la imagen que tienes ahí. Ahí tienes, esos son neuronas piramidales, que son las excitadoras del cerebro, son las que hacen corriente, las que conectan unas células con otras con corrientes excitadoras. Pues esas neuronas piramidales en esta situación en concreto están en la corteza hipocampal, que es la memoria. ¿Vale? Pues la memoria episódica está localizada en esa zona. Entonces lo que hacemos es, tenemos un animal que lo tratamos con diferentes tratamientos, autoadministración, lo que sea, sacrificamos al animal y utilizamos su cerebro, el hipocampo, para rellenar sus células una a una con una pipeta y ver su morfología, ver su forma. ¿Por qué? Porque la forma hace la función. Entonces, si una droga está modificando la estructura de la neurona piramidal, que es la que está haciendo funciones en el cerebro, si cambia su forma, está cambiando su función, está trabajando diferente, está conectándose con otras células de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Pues hacemos un tratamiento, miramos las neuronas piramidales cómo están, y luego después dejamos, por ejemplo, pasar el tiempo. Y tenemos otros animales que han estado en contacto con la droga y dejamos pues un mes o lo que sea de recuperación, y volvemos e inyectamos las células y vemos si ha revertido el efecto que produjo o no. Por ejemplo, es uno de los tipos de estudios que podemos hacer con esta técnica. Y entonces pues ahí veis, esto sería, me voy a mover, esto sería el soma, el núcleo de la célula, como si dijéramos, y esta es la dendrita apical. ¿Ves así una prolongación?
En esta imagen tenemos neuronas piramidales del hipocampo inyectadas intracelularmente con Lucifer Yellow. Entonces, aquí tenemos el soma o la célula, el cuerpo de la célula, y en las neuronas piramidales sale una dendrita apical, que es esta de aquí, con sus prolongaciones y sus ramificaciones, y bueno, aquí tenemos otras células también con sus dendritas apicales, y todo esto de aquí que son las dendritas basales. Cada una de las dendritas recibe conexiones de de otras células, y lo que hace la neurona es sumar y procesar toda esa información que recibe, y luego emitiría hacia otro lado para comunicarse con otra célula una proyección que es el axón. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos reconstruidas el stack de imágenes de todas las neuronas que hemos proyectado, que hemos inyectado en tres dimensiones, lo que hacemos es reconstruirlas en un programa, lo que nos va a dar información de cómo es la forma, qué vértices tiene, qué ángulos forma, cuántas dendritas tiene, cómo son de largas, cuántas espinas dendríticas tiene. Toda esa información nos va a ayudar para saber si el tratamiento que estemos haciendo afecta a la microanatomía de las neuronas piramidales. Aquí lo que vemos es en más detalle, a más aumento, una de esas dendritas, y veis esas protusiones, esas son las espinas dendríticas, que son esos puntitos de ahí. Cada una de esas espinas que tenemos en nuestras neuronas están recibiendo al menos una sinapsis excitadora. Entonces, si vemos diferencias en las espinas, en su forma o en su número, significa que esa neurona está recibiendo más o menos conexiones de forma distinta, es decir, que estaríamos viendo si la droga que sea está modificando el número de conexiones excitadoras de unas neuronas. Por ejemplo, hay estudios que ya han demostrado que, por ejemplo, el consumo de cocaína produce un descenso en el número de células, pero estas, las que quedan, tienen más de estas espinas dendríticas, es decir, que hay un cambio en la conectividad de nuestro cerebro, que parece que el cerebro permanece constante, que no pasa con él nada, y sin embargo solo lo que hacemos ya está modificando esa plasticidad neuronal. Esto es muy interesante porque la forma de la espina indica el distinto procesamiento que hace de la información. Si es así, una forma con una cabeza, ves esa cabeza muy grande, significa que los receptores que hay ahí dentro son de memoria a largo plazo. Es una espina que es estable y que está siempre, esa conexión entre una célula y otra. Sin embargo, cuando hay espinas así más finitas, con forma de filopodio, esta ya no, pero estas así que son como solo un palito, esas espinas dendríticas son de aprendizaje. Esa es, la célula está mandando una protusión, envía un algo a ver si conecta con algo que se mantenga estable, y son de aprendizaje, y son otro tipo de receptores los que son más habituales en esa espina. Entonces, viendo un poco la forma de cada espina, también puedes pensar en si se están quedando estables las conexiones entre células o estamos en aprendizaje y están mandando conexiones que, si no se estabilizan, desaparecen. Entonces, estudiando el cambio, la forma de la estructura de las espinas, también se ve cómo se está conectando esa célula con otras, si es algo más estable, que ha permanecido en el tiempo, o si es algo que va y viene y que no es estable, y eso también lo cambian las drogas. Una vez que tratamos a los animales y hacemos esas inyecciones intracelulares, cogemos imágenes en un microscopio especial que se llama confocal, y con eso hacemos reconstrucciones en 3 dimensiones de las celulitas. Estas serían las células que hemos visto antes, las abrimos con este programa de ordenador, y eso nos permite hacer unos dibujos de ellas, que es estas estructuras ya dibujadas, lo cual al final analizamos, por ejemplo, como la dendrita apical, y vemos cómo estaba distribuida en el espacio, por ejemplo, o también cuánto espacio ocupaba.
Aquí salen una serie de datos que nos van dando información sobre la estructura de toda la neurona, varicosidades, etcétera, etcétera, o los segmentos que tiene la dendrita. Todo eso está determinando cómo es cada una de las células que inyectamos. Entonces tenemos dentro de un animal un número de células que comparamos entre sí en situaciones control, que es un animal que recibe suero salino, o animales que han recibido pues heroína, cocaína, cannabinoides, lo que sea. Bueno, a nosotros nos parece un tema muy interesante y de salud pública el tema de las drogas, porque hay una cantidad ingente de personas en Europa, en todo el mundo, que consumen habitualmente drogas. De hecho, se considera que hay un cuarto de la población europea consume drogas o ha consumido drogas. Y de hecho, de ese porcentaje, hay un porcentaje muy elevado de adolescentes que también las consumen. Y el patrón de consumo de los adolescentes es un poquito especial, se llama tipo binge, de atracón, porque consumen el alcohol de fin de semana de manera compulsiva. Ese tipo de administración de la droga es diferente y nosotros queremos estudiarlo porque creemos que los adolescentes precisamente es una población de riesgo, ya que su cerebro todavía está en desarrollo. Entonces el sistema de recompensa se está justo modificando en ese periodo de adolescencia y es este sistema de recompensa el que las drogas están modificando principalmente. Y al hablar de drogas no solo hablamos de cocaína y heroína. No de drogas ilegales, sino también de las legales, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el tabaco. Luego también hay numerosas preocupaciones ahora sobre el tema de las adicciones al juego, porque este mismo sistema que estamos hablando y que nosotros estudiamos del sistema de recompensa, pues también se modifica por cualquier tipo de adicción, puede ser el deporte, puede ser está haciendo que sintamos placer por repetir una actividad. Con esta pipeta de punta muy fina, hueca de una micra, por aquí pondríamos el colorante. Entonces, en este micromanipulador, se llama micromanipulador porque puedes mover las cosas en el eje X, Y, Z, pero con micras, o sea, muy poquito, muy despacito. Pondrías aquí la pipeta y con este micromanipulador la mueves. Entonces iríamos bajando el microscopio a la vez que bajamos la pipeta hasta que llegásemos a la célula a través del microscopio y la veríamos pues con fluorescencia o como fuese. ¿Os acordáis que las imágenes de antes eran verdes? Era por el colorante que lleva, que es eso, Lucifer hielo, amarillo Lucifer se llama. Os estaba contando antes mi compañera Inmaculada cómo estudiamos la microanatomía cerebral y luego lo que hacemos es dar un paso más, es intentar estudiar mecanismos moleculares que subyacen a todos estos procesos, porque lo decíamos, pues según el modelo en el que estamos trabajando ocurren estos cambios de forma que al final tienen asociados unos cambios de función, pero claro, estos cambios de forma tienen que ocurrir por algo. Entonces, ¿dónde está ese algo? Pues la respuesta generalmente se encuentra en los genes y en las proteínas. Entonces aquí en este equipo lo que hago es estudiar los niveles de expresión génica
de nuestros sistemas. Lo que hacemos es, en distintos modelos animales, elegimos regiones cerebrales y de esas regiones estudiamos la expresión de paquetes de genes. Esto, para que nos hagamos una idea, es como cuando tú coges un libro y ese libro pues en algún momento lo lees y no te llena, pero luego pues al año lo coges y dices, pero qué libro más bueno, cómo me gustaba antes. Pues el genoma es eso, el genoma es un libro que nos dan nuestros padres, que es prácticamente inamovible. Si se mueve, entramos en otro campo de la patología, que es el cáncer, y también es interesantísimo, pero no en nuestro negocio. Pero siempre que lo lees no te da las mismas sensaciones. Es decir, los genes siempre no se expresan de la misma forma. Hay condicionantes externos que hacen que el libro te guste más, te guste menos, sea más entretenido. El contenido del libro es el mismo, eres tú como lector el que lo está cambiando. Pues eso es lo que miramos aquí. Cómo estos genes se expresan más, se expresan menos. Entonces, pues fijaros, esto lo hacemos en un proceso que es más o menos complejo, pero lo que vemos al final es unos niveles de expresión. Nosotros tenemos aquí muchas variables y todas estas variables lo que hacemos es ver si expresan más o expresan menos determinados genes que son de nuestro interés, que tienen que ver pues con la transmisión del impulso nervioso, con la memoria, con el aprendizaje, con cómo se procesan las señales, con cómo se metabolizan determinadas sustancias que son de nuestro interés, y vamos comparando una situación pues que generalmente es el control, donde nosotros a los modelos de experimentación no les hemos hecho nada, con distintas condiciones experimentales, donde hemos metido pues, por ejemplo alguna droga o alguna combinación de drogas o el paradigma experimental que estemos estudiando en ese momento. El objetivo final de los estudios a nivel molecular es encontrar una buena diana farmacológica. Es decir, está muy bien describir qué es lo que pasa, pero solo con la descripción pues nos quedamos en esto me gusta, no me gusta, este libro es bonito, no es bonito, pero necesitamos algún sitio donde tocar, porque al final todas las drogas que nosotros consumimos, todas las terapias, todo está centrado en alguna molécula, una molécula que necesita hacer más cosas o que necesita hacer menos cosas, y nosotros mediante el estudio molecular, bien de los genes que se alteran, bien de las proteínas, lo que buscamos es un sitio donde en un futuro, cuando tengamos más información acerca de estos sistemas, poder tocar con un fármaco de nuestro interés y activar o inhibir una vía que nos permita, pues por ejemplo, que la adicción sea menor, que la gente se recupere mejor de un periodo de abstinencia, por poner un ejemplo, ¿no? Primero estudiamos el sistema a nivel molecular, intentamos buscar un buen target, una buena diana terapéutica, y luego viene un diseño de un fármaco más o menos específico de esa diana que estamos describiendo. Esto a largo plazo, ¿no? Bueno, fijaos, estos son pues un poco todos los circuitos cerebrales que nosotros estamos interesados en estudiar, que es lo que se llama el sistema de la recompensa, que es lo que te dice, pues has tenido un mal día en el trabajo, llegas a casa, te comes un donut de chocolate y se han acabado todos los problemas. El sistema de recompensa, está el nombre muy bien puesto. ¿Cómo hacemos esto? Pues claro, en humanos pues no es ético abrirle la cabeza a nadie, obviamente. Entonces lo que se hace es que se diseñan modelos experimentales. Esto es una caja de Skinner, que es el modelo experimental, digamos, pues ideal para no estar tocando el animal, no estar metiendo variables externas, que el investigador no toque mucho el modelo animal con el que trabaja. Y entonces lo que ocurre es que la rata, pues dentro de la caja tiene una palanquita, y esa palanquita hace que pasen cosas. En este vídeo que vemos, por ejemplo, lo que ocurre es que la rata, cada vez que le da la palanquita, le cae un pellet de comida. Entonces la rata aprende a darle a la palanquita y a que la comida vaya cayendo. Nosotros trabajamos con un sistema más parecido a este, que os enseño a continuación, donde lo que tenemos, pues por ejemplo, este es el último trabajo que hemos publicado, pues tenemos una cánula que entra en la rata, y cuando se activa la palanquita pues cae cocaína, cae heroína, o nuestros animales controles, que les cae sorosalina, es decir, que no les produce ningún efecto, ninguna llamada sobre el sistema de recompensa. Y luego estos animales lo que se les hace es que se les somete a unos periodos, a unas sesiones de autoadministración, perdón. En este caso pues son 10 sesiones, y lo que vemos es que en el eje de las IES lo que hay es el número de veces que los animales pulsan la palanca. Es
decir, cómo los animales están aprendiendo a autoadministrarse la droga. Pues decíamos que la idea era que fuera lo más similar a humanos, lo más ecológico posible, ¿de acuerdo? Entonces veis que en las primeras sesiones, pues según va pasando el tiempo, cada vez los animales le dan más a la palanquita, que hace que les caiga cocaína, que les caiga heroína o que les caiga sacarosa, que les caiga azúcar, que también activa el sistema de recompensa. Como os decía, este es un grupo pequeño, recién formado, y gracias a la colaboración con mucha gente, entre ellos a la Universidad a Distancia, a la UNED, con el profesor Emilio Ambrosio de la Facultad de Psicología, podemos realizar este tipo de estudios. Y bueno, tenemos también la ayuda de estudiantes de trabajo fin de grado o también gente que viene de visita, como estudiantes de otras nacionalidades, como nos visita ahora Atalay de Turquía.